el Ecuador para definir qué es un plazo corto o qué es lo que se debería, qué deberías pedir a tus potenciales oferentes, es tú tomas el presupuesto referencial, que es lo que tú estás dispuesta a pagar por este producto o este servicio o esta obra, y este presupuesto tú lo representas como un porcentaje del presupuesto general del Estado, ¿ya? Entonces, ese porcentaje es lo que tú utilizas para comparar. Entonces, si es que el valor, el presupuesto de este proceso es menor al 0.002%, por ejemplo, ahorita no me acuerdo exactamente, del presupuesto general del Estado, entonces tienes que darle mínimo esta cantidad de días. Eso está en la ley. Y esto se puede articular en un algoritmo que es sencillo, pero que aunque sea sencillo, hacerlo 1.000.000 de veces manualmente, no, es muy, muy difícil. Entonces, ahí es donde entra un poco la automatización y el análisis de estos datos. Claro, y ahí es donde justo entra la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Fascinante. ¿Hay alguna otra red flag que se te venga a la mente? Porque me parece como súper importante como compartirle a la gente que se va involucrando un poco también en qué podría ser otro indicador. Como un ejemplo más para que la gente entienda un poco mejor. Ya. El problema de la corrupción es que es multidimensional, multifacético. Entonces, si la gente no opera en un esquema, opera en otro. Y no puedes, en este caso, hacer un algoritmo, un modelo de inteligencia artificial que detecte corrupción de forma muy universal, porque puedes estar dejando de lado otro esquema que la gente va a aprovechar para hacer. Entonces, por ejemplo, un indicador que ahorita no se lo está calculando, pero en investigación se lo hizo, es el tema de conflictos de interés. ¿Ya? ¿Qué es conflictos de interés? Es cuando, bueno, tiene muchas definiciones, pero la forma como nosotros lo atacamos fue accionistas, ¿sí? Tienes dos empresas que están participando y se aparentan ser rivales, ¿ya? Pero tú revisas quiénes son los accionistas de estas dos empresas que están compitiendo juntas y tienen los mismos accionistas. Ajá, eso sí pasa. Wow. Es algo tan obvio, ¿no? Pero la gente es como... Y en el proceso no hay no hay algún filtro para esto actualmente. Lo que pasa es que, verás, el SOCE, bueno, por lo menos en las modalidades de subasta inversa electrónica, que es una de las dos en las que estamos trabajando, acá ahí el CERCOP sí hace un análisis de vinculaciones, en donde supuestamente sí analizan y tú tienes ahí un campo que dice si hubo vinculación o no, ¿ya? Ahora, esto nos lleva a otro punto de este proyecto, que es como confiamos en el análisis que te da la autoridad. O sea, porque la autoridad es un actor más dentro de este esquema que todos los ecuatorianos percibimos como corruptos. O sea, ahorita todo depende también de quién está a la cabeza, etcétera. Pero Sí. la hipótesis en toda la cabeza de los ecuatorianos es el gobierno es corrupto. Entonces no confiamos en la evaluación que hacen las autoridades. Y esa es una hipótesis con la que empezaron ustedes también. ¿Y es cierto? A ver, no he tenido tiempo de ponerme a comparar, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, nuestro análisis de vinculaciones con lo que dijeron ellos. Pero en algún punto fue este tema de que, mira, digamos que si nuestro sistema dice que hay vinculaciones según los datos que tenemos y el CERCOV no, entonces sí, fue un tema de un poco dar otra perspectiva al análisis que estaban dando dentro del propio sistema, un análisis un poco externo, digamos objetivo, porque viene desde la academia y que tiene más legitimidad. Comprendo, claro, porque, a ver, solo para continuar con el ejemplo que me gustó, el de ver qué accionistas son de cada empresa. Entiendo que puedes entrar, ponte a la super de compañías. Ahí, exactamente. Exacto. Y al validar esa información, ustedes encontraron incongruencias. Con lo que... Sí, o sea, verás, la superintendencia de compañías no es una de las fuentes como que con las que trabajamos, pero para la investigación se hizo, porque dentro de CERCOP tú no tienes información sobre las compañías que participan, tú a lo máximo tienes los nombres de los participantes, Ya. pero no sabes quiénes son los accionistas o quiénes son los jefes o quiénes trabajan. Eso también es información importante. Pero todo eso está en otra fuente externa, que es de la superintendencia. Y todo el trabajo que implica hacer este análisis es muy costoso para una persona.
pero se lo puede automatizar, es lo que hemos hecho. Ajá. Y hemos encontrado incongruencias. Sí, o sea, si yo utilizo la herramienta que creé y pongo, filtro todos los esto es un grafo. Filtras todos los patrones de datos en donde existe esto de empresas que tienen accionistas en común y participan en un mismo proceso. Esto sí lo encuentras, sí tienes ejemplos. Ahí asoman un montón de ejemplos. No tengo el conteo exacto, pero lo he visto. Más bien cuando me fui a prototipos para la humanidad fue una de las cosas que mostré. Wow, y es súper potente porque imagínate solo con un filtro comprobar que un accionista, una persona es, por así decirlo, está involucrado detrás de muchas empresas y que están en múltiples procesos. Es como, un momento clic, ¿no? Aquí está pasando algo. Una red flag más, como tú mismo lo dijiste. Ajá. Y para calcular esto no fue necesario, en este caso, usar inteligencia artificial, solo reestructurar o almacenar la información de una manera un poco distinta. No almacenar todo en tablas, sino como te dije, en un grafo. Es un tema un poco técnico, creo que para la audiencia, pero es un tema de almacenar los datos en términos de quiénes son las entidades. Esto es un dato. ¿Quién es la entidad o quiénes son los proveedores? Es un dato. Y otro dato es la relación de estos proveedores, por ejemplo, con accionistas, que son otro dato. Y el otro dato es en dónde participaron, en qué contrato participaron. Y esta forma de estructurar la información en base a entidades y relaciones es el que permitió agilizar un montón la detección de estos esquemas. Qué interesante. Claro, debe haber sido muy... a medida que iban apareciendo estos datos, debe haber sido muy emocionante para ti, para tu equipo, encontrar estos, como te digo, estos red flags que se iban acumulando y que uno haciendo una proyección esto a futuro, puedes probablemente no solo identificar riesgos de corrupción, sino que podrías hasta predecirla, creo yo, con los suficientes datos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ese es a donde queremos llegar. Ahí sí es donde entra sí o sí la inteligencia artificial. Claro. Pero en algún punto, como te dije, hubo el desafío de que teníamos los datos y si querías hacer una predicción, tenías que, de alguna manera, si quieres enseñarle a un modelo cómo se ve corrupción, tenías que tener ejemplos. Y no teníamos. Ok. Entonces, ahí viene como ejemplo el etiquetado. ¿Ya? No, etiquetar datos es una tarea monumental. ¿Ya? Pero en todo este proceso de inicial de armar de este proyecto, lo que hicimos fue un proceso de etiquetado sin darnos cuenta. Etiquetamos los datos como procesos en alto, bajo riesgo de corrupción en base a los indicadores. Entonces, de una manera ya armamos estos labels para poder en un futuro hacer este análisis predictivo. ¿Ya? Wow. Y cuando quieres hacer un análisis predictivo, tú tienes el output, que son, digamos, el output es lo que sale, el resultado, que en este caso son el porcentaje de riesgo, por decirlo. Ahora, ¿qué es lo que va a ingresar a este modelo para hacer esa predicción? ¿Ya? ¿Qué es el dato que vas a poner y que inmediatamente te va a decir si es riesgoso o no? Ese dato, por el momento hemos definido que va a ser, en este caso, los pliegos, ¿sí? Pliegos son los documentos precontractuales. Si tú lees la literatura, te dicen varios autores que los pliegos son o sea, la forma como están estructurados, como están redactados, pueden ser los mayores predictores de corrupción. Porque desde un inicio, ahí están las condiciones que pueden estar o no dirigidas a un proveedor en específico. Ahí es donde están los plazos. Ahí es donde están hasta los criterios de evaluación que van a usar. Y un indicador de corrupción que no se está calculando ahorita, pero sí es cuando los criterios de selección o son muy específicos o son muy ambiguos. Y eso está En en los ambos pliegos. casos, claro. Entonces, la predicción es cómo vinculas este pliego, este dato. Ya, este dato en este caso sería un documento que lo conviertes para hacer en un dato que es texto. Y cómo lo vinculas, en este caso, al porcentaje final. De esa manera, el algoritmo aprende de maneras misteriosas que cuando el pliego está redactado de cierta manera,
En casos previos, cuando estuvo redactado así, hubo un riesgo alto. ¿Ya? Y es así como funciona, cómo funcionaría, por ejemplo, un análisis predictivo. Wow. Y, y bueno, aparece un poco un montón de retos, ¿no? Se me venían algunas ideas a la mente de cómo también, supongo que incluso ciertos bufetes de abogados deben tener cierta estructura para redactar esto, ¿no? Entonces podrían ir involucrando hasta quién redactó este tipo de documentos.